Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimado director Patricio Leiva Lavalle, estimado profesor Francisco Aldecoa, amigos y amigas a ambos lados del Atlántico. Es para mí, desde luego, un honor participar en esta conversación en el marco del ciclo de conferencias que organiza el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes, y me alegra también mucho saber que hay tanto interés por la Unión Europea. Como han dicho ya, yo tengo una cierta carrera diplomática, pero lo que quisiera señalar es que es mi segunda vez en Chile. Ya fui destinado a Chile como consejero en su momento en la Embajada de España, o sea que estoy muy contento de poder volver a este país con el que tengo pues, una relación muy especial de cariño. Quisiera empezar destacando algo que es muy obvio y que todos ustedes conocen de sobra, que es la relación especialmente estrecha que existe entre Chile y la Unión Europea. Chile fue el primer país de América Latina en firmar un acuerdo de asociación en el año 2002, siendo canciller la señora Alvear, y estamos desde hace 3 años en negociaciones para actualizar el acuerdo de asociación, para adaptarlo pues, a las nuevas realidades. Han pasado casi 20 años y las relaciones entre los países, la situación mundial, los retos globales son distintos. Ya estamos cerrando las negociaciones, estamos prácticamente en un 90% y creemos que vamos a poder cerrar las negociaciones en los próximos meses. En ese sentido, se produjo en diciembre una visita del canciller a Bruselas y a algunas otras capitales de Estados miembros, precisamente para darle un impulso a esa negociación, para que llegue a buen puerto en los próximos meses y que Chile vuelva a ser el primer país con el que la Unión Europea firme un acuerdo de asociación 2.0 contemporáneo que abarque nuevos ámbitos de nuestra muy amplia y muy profunda relación. Consideramos que es muy posible cerrar este acuerdo antes de que finalice el año. En general, quisiera hacer algunas consideraciones sobre lo que es la Unión Europea en los últimos, sobre todo, 10 años, desde el Tratado de Lisboa, en el momento en el que la Unión decidió darse un servicio exterior europeo, empezar la diplomacia de la Unión. Se empezaron a crear lo que hoy son las embajadas de la Unión Europea, hay 140 en el mundo, Chile es una de ellas, y en esos años la Unión Europea ha ido también cambiando su papel en el mundo y su visión y su relación con otros países. Tradicionalmente, como bien se ha dicho, la Unión Europea era un soft power, un poder siempre amable, que ejercía sobre todo una influencia económica y que era el principal donante en materia de cooperación. El cambio que se pretende en los últimos años es dejar de ser solamente un pagador para también ser un actor. En inglés, not just a player, not just a payer, but also a player, y tener una mayor ambición política. Decían los presidentes de la Comisión hace 20 o más años que la Unión Europea en realidad era un gigante económico, pero todavía un enano político, y eso es lo que estamos intentando cambiar. Cuando la actual Comisión asumió, hace ya justo un año, en diciembre, el discurso principal era resaltar que la actual Comisión es una comisión con ambición geopolítica, es decir, con una clara visión de lo que son sus valores y sus intereses, y que defenderá sus valores y sus intereses en asociación con los países con los que tiene una alianza más estrecha, y los defenderá de aquellos con los que le separan pues visiones e intereses profundos. En ese sentido, se trata obviamente de una respuesta a la situación global, como ya se ha dicho, del repliegue de Estados Unidos, de la necesidad de preocuparse más por la defensa por sí misma que simplemente por delegación en Estados Unidos, y por el papel de algunas pues, potencias
que es el caso de China. Por ello, se está definiendo en los últimos meses el concepto de la autonomía estratégica, que en realidad significa que la Unión Europea tiene que asegurarse no solo su defensa, sino también sus suministros, sus recursos naturales, sus circuitos financieros, en fin, una serie de elementos básicos para que pueda desarrollarse sin necesidad de una dependencia de terceros. Es una política obviamente muy ambiciosa que se está desarrollando y que se desarrollará por cierto tiempo, pero que marca la línea de la Unión en los próximos años. Y respecto de China, ha habido también un cambio de criterio en los últimos meses, ya que ya no solamente se considera un socio comercial fundamental, que lo es y lo seguirá siendo, sino también ha sido definido como un rival sistémico. Es decir, nosotros vemos a China como un modelo que defiende intereses y valores que no son los nuestros. Eso por primera vez se ha dicho claramente y eso también está influyendo en nuestra relación con China y posiblemente con otros países. Es decir, en general, la Unión Europea en los últimos 10 años ha dejado de ser simplemente una organización de integración regional con una amplia política de cooperación y un cierto poder económico, sino que ahora pretende convertirse en un jugador en todos los ámbitos de acuerdo a su peso económico y también al peso que tiene la suma de los 27 Estados miembros, 2 de ellos en el Consejo de Seguridad, siendo la región de renta más alta del mundo y teniendo, por tanto, un papel y también una responsabilidad respecto de los retos globales a los que tenemos que enfrentarnos. Quiero dividir mi presentación en 2 apartados fundamentales: las prioridades de la Unión Europea en los próximos años en general y luego respecto de Chile y de América Latina. Respecto de las prioridades que tenemos de inmediato, estamos obviamente, como todo el mundo, enfrentando un desafío extraordinario, que es el de mantenernos unidos en un momento de especial exigencia y de incertidumbre como es el provocado por la pandemia. A pesar de las dificultades y de probablemente algunos errores que hemos cometido al principio en la respuesta a la pandemia y que probablemente sigamos cometiendo, la Unión Europea ha demostrado que se ha mantenido fuerte y unida y ha quedado claro que ha optado por una respuesta colectiva y solidaria que era fundamental para la esencia misma de la Unión y para pues los Estados miembros más débiles que la conforman. ¿Cómo hemos llegado a mantener esa unidad en un momento de tanta tensión? Pues a través de un diálogo permanente y la generación de algunos grandes acuerdos, sobre todo de reactivación económica, que han permitido pues, llegar a la unanimidad que es necesario en este ámbito. Los acuerdos, fundamentalmente los acuerdos de recuperación presupuestario, que cuentan con unas cantidades ingentes para mantener la actividad económica, el tejido industrial y productivo y para evitar el incremento desmesurado del desempleo en la región de la Unión Europea. Se ha dotado de un presupuesto de 750.000 millones de euros para ayudar a los más afectados por la crisis y se complementará con un presupuesto para los próximos 7 años, que es el ciclo presupuestario con el que trabaja la Unión Europea, por otro total de 1,8 billones de euros. En este contexto, los Estados miembros aceptaron que la Unión Europea se endeude para financiar transferencias. Es una respuesta fundamental, es un cambio de actitud de la Unión respecto del tabú de endeudarse por el bien común, precisamente. Es un cambio, digamos, de postura precisamente por mantener la solidaridad, porque hemos visto y entendido en esta crisis, pero también en anteriores, que la Unión en realidad es tan fuerte como el más débil de sus integrantes y como la definición de una cadena, y por tanto hay que mantener a todos a salvo
en el marco de la Unión y para ello, en este caso, ha sido necesario aceptar el endeudamiento por primera vez y veremos probablemente cómo este cambio de política económica y financiera posiblemente tenga consecuencias en otros ámbitos también. Durante el último Consejo Europeo, los dirigentes de la Unión acogieron con satisfacción los recientes anuncios también sobre las vacunas contra la pandemia y la celebración de acuerdos de adquisición anticipada comunes por la Comisión. Sin embargo, y aunque la campaña de vacunación haya empezado ya hace un par de semanas en la mayoría de los Estados miembros, todavía estamos muy preocupados por la segunda, tercera ola, por las variantes de cepas, por la lentitud de las vacunaciones, porque la vacunación no va a terminar hasta probablemente la segunda mitad del año, siendo optimistas, en la Unión Europea, y porque tenemos que ver el proceso de vacunación no solamente dentro de la Unión Europea, sino incluyendo nuestro vecindario más inmediato y probablemente también desde una visión global. Por eso también nos hemos preocupado desde un primer momento en los foros internacionales por una política de acceso de vacunas por todos y a precios razonables para evitar que existan zonas vacunadas y zonas no vacunadas, lo cual al final no nos va a evitar la propagación de la pandemia. ¿Qué esfuerzos han sido fundamentales para llegar a este acuerdo presupuestario y este acuerdo de política común de adquisición de vacunas en una materia que no es política comunitaria como es la salud? Bueno, en primer lugar, la necesidad absoluta de fortalecer la unión de la salud, aunque no sea una materia comunitaria, como he dicho, basado en la solidaridad y en la protección de los ciudadanos de la Unión. Es una competencia de los Estados miembros, pero el nuevo presupuesto de la Unión contempla el fortalecimiento de los sistemas de salud, la preparación ante la crisis y la capacidad de gestión de las amenazas transfronterizas de salud que nos tememos van a ser cada vez más recurrentes. Pero para responder a la pandemia no se trata solamente de mejorar la salud, sino también de responder al desafío económico y social y asegurar la estabilidad del mercado de la Unión, el mercado de todos los Estados miembros. A corto plazo se puso en marcha una inversión de reacción rápida de 3 billones de euros para asegurar que los países de la Unión puedan cuidar de sus economías y resguardar puestos de trabajo. En el mismo espíritu se crearon programas que permitieron destinar también numerosos fondos directamente a empresas y a trabajadores, es decir, evitar los despidos, que es un mecanismo al que hemos recurrido en todo el mundo, precisamente pues, para evitar que a corto y medio plazo se dispare la tasa de desempleo y se provoquen tensiones sociales y políticas. Otra prioridad, desde luego, ha sido fortalecer, como siempre lo estamos haciendo desde hace más de 50 años, el mercado único. La pandemia nos ha recordado una vez más nuestra interdependencia entre los Estados miembros prácticamente absoluta, hasta qué punto se vinculan nuestras economías y se nos recordó lo crucial que es el buen funcionamiento del mercado único. Sabiendo su importancia, la Comisión Europea ha avanzado en que seguirá derribando las barreras que todavía quedan, reducir la burocracia y exigir que las 4 libertades del mercado se aseguren en su totalidad lo antes posible. En marzo fue presentada una nueva estrategia industrial destinada a garantizar que la industria pueda liderar la doble transición, tanto ecológica como digital. Queremos que las industrias se adapten al nuevo mundo ecológico sostenible, lo que me lleva al siguiente punto, que es el Pacto Verde, en el sentido de que no podemos salir de la pandemia igual que entramos. Tenemos que salir mejor de lo que entramos y adaptados a las nuevas exigencias mundiales, sobre todo en los sentidos medioambientales y de sostenibilidad. Nuestro mayor objetivo, lo compartimos de hecho con Chile, es convertirnos en climáticamente neutros hasta el año 2050. Queremos dar ejemplo en este sentido, para lo cual la Comisión Europea propuso incluso aumentar el objetivo inicial de reducción de emisiones netas
hasta al menos un 55% en el año 2030. Esta reducción nos pone en camino hacia la carbono neutralidad en el 2050, que es nuestro objetivo declarado, y nos permite cumplir con las obligaciones que nos hemos autoimpuesto derivadas del Acuerdo de París y que nos da pie a alentar a todos nuestros socios en el mundo a seguir elevando su ambición en este sentido. El Pacto Verde Europeo implica mucho más que reducir las emisiones. Queremos lograr una modernización sistémica, general, de nuestro aparato económico y de nuestra sociedad. Por lo tanto, vamos a destinar el 37% de nuestro plan de recuperación, del plan que hemos aprobado para los próximos años, para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Es decir, el 37% del presupuesto tiene que tener una vinculación con el nuevo Acuerdo Verde que hemos adoptado en la Unión Europea. La otra prioridad que he mencionado junto a la sostenibilidad es la digitalización, la transformación digital. La pandemia nos demostró el papel esencial de la tecnología digital en nuestras vidas y esto continuará después de la pandemia y probablemente se acelere. La Comisión fijará un plan común para la Europa digital con objetivos claramente definidos para el año 2030, como la conectividad, las capacidades y los servicios públicos digitales. Y tenemos que seguir en esto unos principios claros, que son el derecho a la intimidad y la conectividad, la libertad de expresión, la libre circulación de datos y la ciberseguridad. Son unos aspectos que son muy, muy importantes para la Unión Europea y que defendemos en foros internacionales, porque no todos los países tienen la misma consideración hacia, por ejemplo, la ciberseguridad o la libertad de expresión o el derecho a la intimidad. No se trata solo de garantizar la conectividad, sino la conectividad con derechos que son fundamentales para nosotros y para nuestros socios con los que compartimos los valores esenciales. Y por eso, con Chile también defendemos esta postura en foros internacionales ante países, entre ellos grandes potencias, que no lo ven así y que están dispuestos a sacrificar los derechos básicos de intimidad o de libertad de expresión en aras solamente de la tecnología. Otra de las grandes lecciones que hemos aprendido durante esta época tan difícil es que tenemos que ser autónomos para los desafíos futuros. La pandemia nos permitió desarrollar una agenda estratégica para fortalecer la independencia de la Unión Europea en muchos ámbitos, a lo que yo ya he aludido, la autonomía estratégica. No solamente la seguridad, que es lo más evidente, el distanciamiento de Estados Unidos ha debilitado de alguna manera el lazo transatlántico, que es el lazo fundamental que tiene la Unión Europea con su principal socio, que es Estados Unidos, y desde entonces la Unión Europea ha ido mejorando su defensa propia, su coordinación entre sus ejércitos de los 27 Estados miembros, su coordinación con la OTAN y su capacidad de respuesta rápida ante el vecindario exigente, no solamente en el este, sino también en el sur y en general entre los desafíos que puedan existir en el mundo. Pero no solamente se trata de una mayor autonomía estratégica en materia de seguridad, sino también en materia de estabilidad económica o de salud. Es decir, la Unión Europea no puede depender de terceros o de crisis provocadas por terceros, tiene que tener una autonomía básica, esencial, estratégica, para garantizar su funcionamiento y el bienestar de sus ciudadanos. Esta autonomía no significa en ningún caso un aumento del proteccionismo, simplemente significa una Europa más fuerte, más autónoma y probablemente con mayor relación todavía, si cabe, con sus socios en el mundo. Una Unión más autónoma también tiene poder para ayudar a sus socios internacionales. La respuesta externa de la Unión Europea al COVID-19, lo hemos llamado el paquete Equipo Europa, Team Europe, ha permitido reorientar 36.000 millones de euros hacia nuestros socios, incluyendo 900 millones para América Latina y algunos proyectos puntuales para Chile. Obviamente, la mayor cantidad de este presupuesto va destinado a los países que más lo necesitan, que probablemente pues, tendrían un acceso muy limitado a la vacuna y a la lucha contra la pandemia en general.
Con esto, en general, lo que queremos transmitir a nuestros socios y al mundo es que la cooperación entre las naciones siempre valdrá la pena y, lejos de quitar protagonismo a los estados soberanos, refuerza su capacidad de acción. Es decir, no estamos cuestionando la soberanía ni de los Estados miembros, aunque es un proceso de integración, desde luego no de nuestros aliados y socios en el mundo, pero queremos reafirmar la importancia de la cooperación internacional que se ha demostrado pues, en esta crisis una vez más. No debemos encerrarnos en ideologías proteccionistas, sino concentrarnos en la unidad regional, global, y además nadie en realidad está a salvo de estos embates, de estos desafíos, como es el caso del virus, y por eso para salir adelante necesitamos coordinarnos y ayudarnos mutuamente. Y en este caso, asegurarnos que la vacuna sea accesible a todos. Por ello, la Unión Europea se ha incorporado al mecanismo mundial COVAX, lanzado por el Sistema de Naciones Unidas, y ha aportado 400 millones de euros adicionales para apoyar la accesibilidad y la disponibilidad de vacunas seguras, no solo para quienes se lo puedan permitir. Y a finales de diciembre, como ya he adelantado antes, empezó la campaña de vacunación en la Unión Europea y estamos seguros de que una vacuna eficaz en la que confían los ciudadanos es la mejor medida para derrotar el coronavirus y volver a una vida lo más parecida a la que tuvimos antes, no posiblemente sea la misma ya. Entonces, la Comisión Europea ha estado trabajando para garantizar la disponibilidad de las dosis de vacunas para todos, no solamente en la Unión Europea, sino más allá de sus fronteras, y por eso la Comisión adoptó pues, esos compromisos de solidaridad internacional para garantizar el acceso también en terceros países. Finalizando esta primera parte de mi exposición, tengo que hacer obviamente referencia a otro suceso que ha afectado a la Unión Europea en las últimas semanas y que lleva gestándose desde hace ya varios años, que es el Brexit. En diciembre, pues nuestros negociadores lograron llegar a un acuerdo básico sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido, evitar un Brexit sin acuerdo. Se trata de un gran paso adelante mientras que establecemos una asociación estrecha con ese antiguo Estado miembro de la Unión. El acuerdo de retirada y el protocolo, y en particular el protocolo sobre Irlanda del Norte, entraron en vigor el 1 de enero de este año, hace apenas unas semanas, cumpliendo con el objetivo acordado y de evitar, por tanto, una frontera física en Irlanda, manteniendo la paz, la estabilidad y la prosperidad, así como la integridad del mercado único de la Unión Europea con un régimen especial. En fin, nosotros siempre lamentaremos la decisión soberana del Reino Unido de salir de la Unión Europea, pero lo que quiero resaltar es que se va a fortalecer todavía más la unión de los 27. Hay que recordar que durante muchos años el Reino Unido ha sido de alguna manera un freno para la integración de la Unión Europea. Ahora el Brexit tan dramático ha desactivado el deseo de algunas minorías en otros Estados miembros de considerar la salida de la Unión Europea y creemos que se dan las circunstancias para dar pasos de mayor integración de los 27 y de seguir avanzando las negociaciones con los Estados candidatos, que son bastantes. Con el Reino Unido, pues nuestra relación será muy estrecha, siempre será un país europeo, un país vecino con el que nos unen muchísimas cosas, pero tendremos una relación como la que tenemos con un tercer Estado, por ejemplo con Noruega, y yo creo que esto es una opinión mía personal, por favor tómela así, pero yo creo que en menos de una generación veremos al Reino Unido de nuevo llamando a las puertas de la Unión Europea. Respecto de las relaciones entre Chile y la Unión Europea, bueno, Chile, como ya he dicho al inicio de mi exposición, es un socio y un aliado muy cercano de la Unión Europea y lo hemos visto también en los actuales desafíos.
La pandemia actual no ha hecho retroceder nuestra relación, sino que incluso hemos podido reforzarla y desarrollar nuestra cooperación en distintos ámbitos. Y nuestra cooperación pues, sale consolidada en cada crisis. Por eso, en el ámbito de la salud internacional en concreto, se apoyó conjuntamente la propuesta de reformar la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto que, aunque ha sabido reaccionar, no lo ha hecho de la manera y en los tiempos que hubiésemos deseado. Y como tememos que este desafío de salud global no va a ser el último, pues tenemos que trabajar juntos, y ahí coincidimos plenamente Chile y la Unión Europea, para garantizar una mejor preparación y capacidad a nivel regional y mundial. Y quiero destacar el rol de Chile mediante su propuesta concreta de mejora de las capacidades de la Organización Mundial de la Salud. Esta pandemia, como no podía ser de otra manera, exacerba las desigualdades ya existentes en el mundo entre los países y, por tanto, necesitamos actuar en conjunto para evitar consecuencias sociales, sobre todo, todavía más graves. Y se necesita coordinar a nivel mundial una estrategia de recuperación junto con todos los actores financieros internacionales, el Fondo Monetario y los distintos bancos de desarrollo. Además, tenemos que mantener abierto el sistema de comercio mundial. Como ya he dicho antes, no podemos caer en la trampa del proteccionismo. Tenemos que salvaguardar el libre comercio con reglas, obviamente. Y en este sentido quiero destacar y agradecer la exitosa cooperación entre la Unión Europea y otros 16 países, entre ellos también Chile, en la creación de un panel alternativo a la solución de diferencias comerciales. Esto viene siendo una necesidad en vista de la paralización de los mecanismos previstos en la Organización Mundial de Comercio desde hace ya demasiado tiempo, resultado de la falta de compromiso con el multilateralismo de otros miembros de la organización. Ahí esperamos, como en otros muchos ámbitos, que la nueva administración de Estados Unidos vuelva a sumarse al grupo de defensores del multilateralismo y de las ventajas de un sistema basado en reglas claras y transparentes para todos, y que el multilateralismo avance en otras regiones y que se consolide como la regla fundamental de convivencia de las naciones. En su reciente visita a Bruselas, que ya mencioné, del canciller Andrés Alamán, también se destacó la importancia de la UE para Chile. El canciller sostuvo varias reuniones con distintos comisarios europeos y con miembros del Parlamento Europeo, incluyendo pues, la comisaria de Energía o el comisario encargado de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. Los temas principales fueron, entre otros, el hidrógeno verde y su enorme potencial en el mundo y concretamente en Chile, por sus condiciones favorables, tanto naturales como de un marco regulatorio confiable, y también la gestión y protección de zonas marítimas y la propuesta concreta sobre la Antártica, donde Chile pues, tiene una propuesta y solicita el apoyo de la Unión Europea y coincide en su visión cómo se deben gestionar estos territorios. A pesar de que no siempre compartimos posturas con Chile, lo hacemos en la gran mayoría de los casos en los distintos foros regionales e internacionales, me alegra poder afirmar que tenemos el mismo interés en intensificar nuestra cooperación y llegar siempre a acuerdos mutuamente beneficiosos. Ya hemos desarrollado una agenda de cooperación muy intensa en el contexto de la presidencia chilena de la COP25, que se prolongará durante prácticamente todo este año, pero también mediante proyectos concretos para promover energías renovables o iniciativas de economía circular para lograr el objetivo compartido de la carbono neutralidad para el año 2050. Es decir, existen numerosos ámbitos de cooperación entre Chile y la Unión Europea, también la seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional, la buena gobernanza, el crecimiento integrador y sostenible del desarrollo humano, en fin, en muchas áreas en que se verán reflejadas en el nuevo acuerdo de asociación que esperamos concluir en los próximos meses. De hecho, respecto de la modernización del acuerdo de asociación, quisiera destacar que el actual acuerdo, que fue firmado en su momento por la canciller Soledad Alvear, nos ha permitido desarrollar una amplia colaboración bilateral en muchísimos ámbitos, en el diálogo político, en la cooperación y en el comercio.
y hemos llegado a encontrar posturas iguales o muy similares en materia de los principales desafíos globales, como el cambio climático o, por supuesto, nuestra visión compartida respecto del Estado de Derecho, derechos humanos, de la igualdad en general. Y también en materia de ciencia y tecnología, solamente quiero destacar que Chile es uno de los países con los que la Unión Europea más trabaja a través de su programa Horizonte 2020, que ya está concluyendo y que continuará con el programa Horizonte Europa, que es el programa más importante de ciencia y tecnología en el mundo, con un presupuesto de 100.000 millones de euros y que está abierto a los países que son más cercanos, que son socios, como es el caso de Chile. Y me congratulo pues, de la colaboración que existe precisamente con Chile en materia de ciencia y tecnología y que se va a incrementar sin lugar a duda con el nuevo acuerdo de asociación. En respecto del comercio, solamente quiero destacar que en estos años se ha duplicado el comercio, se ha diversificado, se ha conseguido abrir el mercado europeo a las pequeñas y medianas empresas chilenas, que era un objetivo esencial, no solamente beneficiar a las grandes empresas, sino a las pequeñas y medianas, fomentar su internacionalización, acceso al crédito internacional, su especialización, su acceso a nichos de mercado concretos de la Unión Europea. En fin, la diversificación de la exportación de Chile hacia la Unión Europea también ha sido muy notable. No es una relación comercial como otras con algunos países muy importantes que se basan en uno o en dos productos y, por tanto, son mucho más vulnerables y dependientes de precios internacionales o de la demanda puntual de ese país, sino que son relaciones de igual a igual, con un tejido de intercambio comercial realmente notable y que esperamos todavía mejorar. Estamos, de hecho, en estos momentos en la 9ª ronda de negociación, la semana pasada y esta, para acercar posturas en los temas comerciales pendientes, y creemos que con el nuevo acuerdo de asociación caerán barreras muy importantes para productos chilenos en materia del agro, en hortalizas, frutas, vinos, carne y otros productos que son fundamentales para la exportación chilena y también para productos más elaborados y para servicios. Creemos que en general el acuerdo va a significar un impulso notable al comercio y también dará un respaldo a la visión que tiene la Unión Europea de Chile para mantener y todavía mejorar aún, si cabe, la imagen de Chile como un lugar de destino interesante para la inversión europea. Creemos que todavía hay mucho margen para aumentar la inversión europea en Chile. La Unión Europea hoy, la suma de los Estados miembros, es el principal inversionista en Chile, pero creemos que hay un margen todavía de incremento, también por la retirada de inversiones europeas en otros países de la región. Creo que es una oportunidad que Chile, que mantiene esa confianza en el marco regulatorio, puede aprovechar a su favor. También vamos a introducir nuevos elementos con el acuerdo de asociación sobre pymes, micro y pequeñas empresas, sobre comercio y género y otras prioridades que nos hemos establecido mutuamente. Yo creo que el acuerdo, si lo conseguimos anunciar este año, pues será un espaldarazo importante a la relación entre Chile y la Unión. Pero hay otro ámbito en el que hay un espaldarazo también importante a la relación, que es precisamente el proceso constituyente. Como ustedes saben, el diálogo que mantenemos la Unión y Chile, que es parte del acuerdo de asociación, pero también es anterior, es fundamental en nuestra relación. Y quiero una vez más, como ya lo ha hecho la Unión Europea oficialmente a través de distintos comunicados, felicitar a Chile por el camino elegido para salir de una grave crisis social. Ha elegido un camino institucional, ha encauzado ese descontento social con un proceso constituyente que consideramos ejemplar por cómo se celebró el plebiscito, que tuvo una participación muy importante y que tuvo un resultado clarísimo, con un 80% favorable a este proceso constituyente, con unas reglas que son innovadoras a nivel global, como es la paridad de género en la participación
y la importancia de este principio en general en todo el proceso, y la participación asegurada, garantizada de minorías como es la comunidad indígena. Y creemos que este proceso va a ser exitoso. Siempre deseamos que la sociedad participe, que se informe, que esté interesada en este proceso, que luego participe obviamente en el proceso puntual electoral en abril, cuando se eligen los constituyentes, y que pues, ese grupo de hombres y mujeres, 155, pues tendrán una ardua tarea en un plazo muy exigente, pues redactar una nueva Constitución. Y ahí se concreta el apoyo de la Unión Europea. Desde un principio hemos visto como desde la política, desde prácticamente todo el ámbito político nacional, como desde la sociedad civil y también del sector privado chileno, se ha solicitado el apoyo de la Unión Europea para conocer experiencias europeas en procesos constituyentes, tanto en lo formal como en los contenidos, el modelo socioeconómico europeo. Pues la Unión Europea desde un principio ha decidido brindar ese apoyo. No existe, como ha dicho el alto representante, una fórmula única exitosa. 27 Estados miembros tienen 27 modelos distintos, pero que tienen en común un denominador básico, que es pues, una fuerte institucionalidad, un respeto a las minorías, un equilibrio de poderes y también, obviamente, la defensa pues, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales y una economía social de mercado, entendida como la combinación equilibrada entre la iniciativa privada y el rol del Estado para garantizar una mayor distribución y también una cierta estrategia a medio y largo plazo. Proceso constituyente con el Parlamento, con la presidenta del Senado y el presidente del Congreso de Diputados y el alto representante y miembros del Parlamento chileno y miembros del Parlamento Europeo, lanzando este intercambio que va a durar meses de manera virtual inicialmente y cuando se pueda de manera física, con distintos expertos europeos y chilenos para que puedan tener pues, un intercambio fructífero de experiencias y de opiniones, tanto de experiencias positivas europeas como también quizás algunas no tan positivas, porque creo que también se puede aprender de nuestros fallos. Ojalá. En general, pues vemos con mucho optimismo este proceso. Obviamente va a tener turbulencias, pero creo que van a encontrar en el socio europeo el socio confiable que les va a proporcionar toda la información, toda su experiencia para que este proceso constituyente lleve a Chile a adoptar una constitución que responda a las exigencias de la población chilena, que es obviamente, según se desarrollan las sociedades, va aumentando el nivel de exigencia, es un proceso natural, exige más de su Estado, un buen gobierno, buenos servicios públicos, garantizar mayor grado de igualdad, y eso creemos que puede responder al modelo socioeconómico europeo. Y en general, para concluir ya, como ya se ha dicho, bueno, no solo es Chile, sino América Latina, es la región que consideramos más cercana a la Unión Europea por los lazos históricos, culturales, económicos, comerciales, de visión del presente y del futuro, por intercambios académicos, por migración, en fin, hay tantos motivos por los que somos tan cercanos, pero desde luego es una relación que llevamos construyendo más de 20 años de forma estructural entre ambas regiones. Lamentamos muchísimo del lado europeo que no se haya podido celebrar una cumbre Unión Europea-América Latina desde el año 2015. Se tenía que haber celebrado una cumbre en El Salvador en el 17, en el 19 posiblemente en Bruselas, pero no es posible por las divisiones internas en América Latina y sobre todo por el asunto concreto de Venezuela, de la crisis de Venezuela. Tenemos que ser creativos, tenemos que buscar ámbitos de encuentro subregionales, intentar encontrar una manera de mantener el diálogo entre ambas regiones, incluso teniendo puntos de desacuerdo o de desacuerdo interno en una de las partes, porque si no vamos a perder la oportunidad de actualizar esa relación que requiere de una actualización permanente, precisamente por lo exigente y amplia que es.
Por tanto, pues esperamos que esa unión de los 27 Estados miembros y 34 estados de América Latina y del Caribe, 61 estados conjuntamente, podamos jugar el rol que nos corresponde también a nivel global. Somos prácticamente un tercio de los estados del mundo y tenemos una visión común sobre la mayoría de los desafíos y deberíamos defenderlos conjuntamente. Muchísimas gracias y quedo abierto a cualquier pregunta que pudieran tener. Gracias de nuevo.